qué es importante la fotosíntesis? Porque por medio de la fotosíntesis podemos tener el oxígeno que tenemos. Claro. ¿Qué más? También porque es un proceso importante por el cual las plantas obtienen energía y podemos pues tener más plantas o los árboles se mantienen así pues limpian el Claro, aire y todo eso. claro, muy bien. Y haciendo un recorderi, la fotosíntesis es un proceso, es un ejemplo de un proceso anabólico o catabólico. Catabólico, si no me equivoco, profe. ¿Qué dicen los demás? Recuerden que la fotosíntesis es un proceso anabólico porque es Sí, producción. de energía, correcto. Ajá, se produce azúcares y se produce oxígeno. Y también se libera agua. Así que eso es importante recordarlo, que tiene dos fases, la lumínica y la nocturna, que en la lumínica se produce generalmente oxígeno y que en la nocturna o la oscura se produce azúcares, como la glucosa, y otros carbohidratos y de unas lípidos y de unas proteínas más que son muy importantes. Ahora, según el tipo de fotosíntesis, hay tres tipos de ciclos de fotosintéticos que se diferencian. ¿Cuáles son? Yo le voy a dar una pista. C3. ¿Cuál es la otra? CAM, CAM. ¿Y la otra? Recuerdan que en el taller, para los que no lo han hecho, estaba C3, hay plantas C3, C4 y CAM. ¿Y eso cuál es la diferencia? Bueno, eso va a diferenciar dónde esté la planta. Por ejemplo, la C3 o plantas con fotosíntesis de ciclo C3, o sea, de 3 carbonos, cuando entran a ciclo, cuando entran en la fase de la producción de los carbonos, de la fijación del CO2 en la noche, por la rigurosa 1,5 difosfato, que sé que lo leyeron y lo escucharon en el vídeo que vimos, hay plantas que esa fijación se da, se forman una estructura de 3 carbonos, pero hay otras que es de 4 y otras que varía. ¿Y eso cómo diferencia a las plantas? Que las plantas C3 generalmente viven en lugares donde hay mucha agua y que el clima es bastante fresco o bastante frío. No tan frío, pero son como, es un clima tolerable por las plantas. Mientras que las C4 ya pueden vivir en ambientes con menos agua y a temperatura más elevada. Por ejemplo, el arroz, algunos frijoles, algunas hierbas y demás. Y las CAM son plantas que viven en lugares ya desérticos, donde no hay agua, temperaturas son altas, baja humedad y demás. Esas son las diferencias entre una planta con ciclo C3, C4 y CAM. Eso es importante para el mensual, que lo tengan claro. Hoy vamos a hablar de otro tipo de proceso que forma parte del metabolismo de todos los seres vivos, incluyendo bacterias, hongos, protozoarios, animales, plantas. Es la respiración celular. Ahora, pregunta, ¿es lo mismo respiración celular que respiración pulmonar? Camilo, ¿qué crees tú? Camilo se fue. Voy a pasar asistencia de nuevo, porque yo creo que se fueron. Abren No es lo mismo, profe. Ah, ya. ¿Y cuál será la diferencia, Camilo? Ahí, puedes leerlo allí, Camilo, a ver qué tal. Y me dices cuál es la diferencia. Camilo, puedes leerlo en voz alta, a ver. Lee respiración pulmonar y respiración celular. Yo lo leo, profe, si él no puede. Ok. Está bien. Respiración pulmonar, intercambio de gases con el medio. Se toma oxígeno y se elimina dióxido de carbono y agua producidos en las células. Respiración celular.
proceso mediante el cual la energía de los alimentos es transformada en ATP. Puede ser aeróbica con oxígeno y anaeróbica sin oxígeno. Bien. ¿Cuál será la diferencia entonces? ¿Quién estaba hablando? Disculpe. Orlando, profe. Orlando, ¿cuál será la diferencia? Pues la diferencia entre esos dos sería esto. Sería esto. Ahí dice que intercambia gases con el medio por el cual se toma oxígeno y se elimina dióxido. Pues yo pienso que la diferencia sería que la aeróbica Por ahí anda la cosa. No te preocupes. Profe, yo opino que es uno con gases y el otro con energía. Sí, por ahí anda también. Muy bien. ¿Quién más tiene una idea? ¿Será que los procesos... Bueno, yo opino que la respiración pulmonar toma oxígeno. Ajá. Y dice que la respiración celular, en el caso de la anaeróbica, es sin oxígeno. Correcto. No sé si... Sí, por ahí anda. Vamos ahí, como quien dice, madurando la idea. ¿Qué más creen? ¿Qué cree? ¿Quién ha opinado por aquí? Iris, las damas, a ver, ¿qué dice Iris y qué dice Dashlyn? Nada. Bien, la respiración celular sí está relacionada con la respiración pulmonar. ¿Por qué? Vamos a ver. Son diferentes porque la respiración pulmonar no es más que el intercambio entre el medio externo cuando inspiramos y luego exhalamos. Pero ese oxígeno que entra a nuestros pulmones y que luego ese oxígeno por difusión de gases en los alvéolos pulmonares se adhiere a la sangre y es transportada por los glóbulos rojos, por una proteína que se llama hemoglobina, va viajando por todo el cuerpo a cada uno de las millones de células de nuestro cuerpo. Entonces, la presencia de ese oxígeno en nuestro cuerpo, en nuestra célula, va a predeterminar que la respiración celular, es decir, el proceso de transformación del azúcar, pero también puede ser de lípidos, luego te dé la opción de que haya oxígeno, es decir, que ocurra la reacción en presencia de oxígeno y que sea aeróbica, pero que si en ausencia, entonces sea anaeróbica y ocurre el proceso de respiración celular, que no es más que transformar moléculas grandes como glucosa, como lípido, en moléculas más pequeñas o en las monedas energéticas como el ATP como principal, pero también el NADPH, el FADH, que son moléculas cargadas energéticamente y que son las importantes para que nuestro cuerpo pueda moverse y hacer todas las demás actividades metabólicas necesarias, desde saltar, correr, metabolizar comida, todo lo que ocurre en los procesos metabólicos necesita energía. O sea, el ATP es nuestro combustible, es nuestra gasolina. El ATP, el FADH y el NADH son las monedas energéticas. Es nuestro combustible para poder hacer todas las actividades. Así como un auto necesita gasolina para hacer todas sus actividades, nosotros necesitamos ATP gracias a la respiración celular que ocurre en nuestras células, en cada una de nuestras células, pero específicamente dentro y fuera de nuestra mitocondria. Y vamos a ver por qué digo dentro de la mitocondria y también en la parte exterior.
vamos a ir viendo. Bien. La respiración celular no es más que la obtención de energía a partir de glucosa y oxígeno. Oxígeno para el caso de que sea aeróbica. Cuando no hay, entonces entra en la fase anaeróbica, que hablamos de fermentación, cólica, láctica y demás. Ahora, la energía liberada es retenida en forma de ATP mediante 3 procesos bioquímicos: fermentación, respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. Eso es muy importante para el mensual. La fórmula general de la respiración celular dice que la molécula de glucosa en presencia de oxígeno va a formar o va a liberar dióxido de carbono, agua y lo que el cuerpo realmente quiere, ATP, que es nuestra moneda energética. Y aquí es una imagen de cómo ocurre básicamente o muy rápidamente el proceso de la respiración celular, donde aparecen las etapas. La primera, que es la glucólisis, que ocurre fuera de la mitocondria. Oído con esto, glucólisis ocurre fuera de la mitocondria, luego entra la mitocondria y aparece la otra etapa, que es el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones. ¿Qué es lo importante de estas 3 etapas? Bueno, que en cada una de ellas se va a formar, como lo ven aquí en amarillo, ATP. Y también se forman otras moléculas más, como el NADPH, FATH, que también son moléculas cargadas energéticamente y que van a contribuir a la formación de ATP. Pero la importancia de la respiración celular es la formación de ATP, el adenosín trifosfato, que es nuestra moneda o es una de nuestras monedas energéticas, la que nos da la energía para poder realizar todos los procesos fisiológicos que tiene nuestro cuerpo, o el de las plantas o el de los animales. Generalmente cuando se habla de respiración celular se enfoca en el animal, pero también la respiración celular ocurre en las plantas. Y hay algunas variaciones, pero que también es importante pues, destacarlas. Ahora vamos con la primera fase. La primera fase es la glucólisis. ¿Qué es importante saber? Que no ocurre dentro de la mitocondria, ocurre en el citoplasma. Y que a partir, por ejemplo, de una molécula de glucosa, usted se comió una dona ahorita, te pasó el busito por ahí que dice, vendo dulce, galleta, usted salió, se compró una dona, un dulce, se lo comió, llegó al estómago, se fue al intestino por procesos metabólicos, se fue a la sangre ese azúcar en forma de glucosa y fue a cada uno de los millones de células de su cuerpo. Bueno, esa glucosa ahora hay que degradarla y transformarla en energía. Entra en la respiración celular. En el citoplasma ocurre un proceso que se llama glucólisis. Entonces se produce a partir de esa molécula de glucosa por procesos bioquímicos de pérdida y ganancia, se van a producir, se transforma en 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Eso lo van a ver en los esquemas. Y esa molécula es de 3 átomos de carbono. Allí se va a liberar energía y se van a formar 4 ATPs y 2 NADH. Ambos son moléculas energéticas. Ahora, aquí se forman 4 ATPs, pero como quien dice, toda ganancia tiene un costo. Por ejemplo, vamos a explicarlo en términos sencillos. Si usted va a Panamá a trabajar o usted va a vender plátano a Panamá y usted cuando llega a Panamá dice, bueno, vendí todos los plátanos y me gané $1,000. Usted no se ha ganado $1,000. Usted tiene que sacar cuánto se gastó en inversión de los plátanos y puede ser que usted haya pagado $400. Ok. Gasté 400 en inversión, pero también tiene que sacar cuánto gastó en combustible y usted se gastó, no sé, $100.
ya van $500. Y se gastó en comida y en pago de ayudante y demás, 100 más. O sea, ya van $700. ¿Cuánto es la ganancia neta? A ver, ¿quién me dice? Serían $400. Ok, serían No, 4. perdón, 300. Sí, bueno, son 700, correcto. Son $700 que usted se gastó, o sea, la inversión, pero usted se ganó $300 en esa venta. Entonces usted dice, yo me gané 1,000, tengo como bruto tengo 1,000, pero con lo que gasté 700. Entonces, ¿cuánto es la ganancia neta? Un 300. 30%. Ahí el 30%. Asimismo, en la glucólisis entra una molécula de glucosa, se transforma en 3 átomos, en 3 ácidos pirúvicos, de 2 ácidos pirúvicos, de 3 carbonos, se libera energía y se producen 4 ATP y 2 NADH. Pero ese proceso generó un gasto energético para que se diera. ¿Cuántos se gastaron? 2 ATP. ¿Cuántos quedan entonces netos de ganancia? 2. Si al final tengo 4, pero de esos 4 se consumieron 2, se necesitan 2, entonces ¿cuánto me quedan de ganancia? 2. Entonces en glucólisis se forman 4 ATP, 2 NADH, pero de ganancia neta hay 2 ATP que se pueden utilizar. Eso es lo que realmente se gana en glucólisis. Ahora, ese piruvato o esa molécula de glucosa, de ácido pirúvico, tiene 2 rutas. Estamos hablando afuera, todavía estamos afuera en el citoplasma. Tiene dos rutas. La ruta 1 es que en ausencia de oxígeno se lleve a cabo la fermentación. Esa fermentación no es más que proceso en el que las personas agarran pan, lo ponen a fermentar porque lo tapan, no hay oxígeno y entonces se produce alcohol. Todo el mundo sabe que cualquier cosa que se fermente al final produce dióxido de carbono que se libera, usted ve las burbujas y también se produce alcohol, por eso vemos que pues queda alcohol y las personas toman eso y quedan ebrios, producto de alcohol, en glucólisis. Y la otra que en presencia de oxígeno, es decir, en forma aeróbica, ese ácido pirúvico entra a la mitocondria. Ella va a entrar a la mitocondria y comienza lo que se conoce como respiración celular como tal. Donde vamos a ver un proceso que se denomina ciclo de Krebs, que es el que sigue en la respiración aeróbica. Importante, la parte de la respiración aeróbica ocurre dentro de la mitocondria. Cuando es fermentación, ocurre en el citoplasma. Eso es importante que lo recuerden. Entonces, entramos al ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Esas moléculas que habíamos hablado que en glucólisis de piruvato se transforman por una serie de reacciones bioquímicas en acetiles y esos acetiles entran dentro de ese famoso ciclo que tiene una cantidad de procesos bioquímicos. Pero ¿qué es lo importante dentro del ciclo de Krebs? Es que se forma. Porque recuerden que la importancia es cuánto ATP, cuánta energía se puede formar, cuánto NAD se puede formar, cuánto FAT, que también es otra molécula energética, y cuántos ATP se pueden formar dentro del ciclo de Krebs. Nuevamente, una característica del ciclo de Krebs es que se da en la matriz mitocondrial, dentro de la mitocondria, que requiere oxígeno, porque ya hemos visto que cuando no hay oxígeno ocurre fermentación y que luego los acetiles que estaban fuera ingresan al ciclo de Krebs y se forman 2 moléculas de dióxido de carbono. Y aquí viene lo importante. En el ciclo de Krebs se obtienen 3 moléculas de NADH, una molécula de FATH, una molécula de ATP. Pregunta, ¿cuántos ATP se formaban netos? ¿Cuántos ATP netos se formaban en glucólisis? ¿Cuántos ATP se formaban en glucólisis? Antes de seguir.
4, ninguno, 2. ¿Se fueron? En glucólisis no se formaban 3. ¿Qué dicen los demás? En glucólisis se forman 2. Recuerden que eran 4 y dijimos que se consumían 2 y por lo tanto la ganancia neta era de De 2. 2. Ajá. Y se formaban 2 NADH. En ciclo de Krebs se forma un solo ATP, pero se forman 3 NAD y un FAT. Y ese NAD y FAT, que no es jabón, el FAT, también son monedas energéticas. Entonces, si ustedes en el mensual ven una pregunta como ¿cuáles son las 3 monedas energéticas que se pueden formar dentro de la respiración celular? La respuesta sería NAD, NADH, FATH y ATP. Así que, oído con eso ahí, que esa es una pregunta como bien clásica y esto es como crónicas de una muerte anunciada. Viene en el mensual. ¿Cuáles son las 3 monedas energéticas que se forman en respiración celular? NADH, FATH y ATP. Listo. Entonces, en resumen, en glucólisis que ocurre fuera de la mitocondria se ganan 2 ATP y 2 NADH. En respiración celular, en ciclo de Krebs, se forman 3 moléculas de NADH, una de FATH y una de ATP. Y eso es muy importante para poder diferenciarlo. Este es un ejemplo del ciclo de cómo ocurre, una forma animada, de cómo ocurre el ciclo de Krebs a partir de la acetilcoenzima A, que es el sustrato, cómo se va formando, se transforma en ácido cítrico, ácido isocítrico. Cada una de estas cosas que ustedes ven aquí son reacciones bioquímicas que ocurren dentro del ciclo de Krebs, que ahorita no la vamos a entrar en detalle porque es un curso más básico, pero que sí es importante pues que vean y se vayan familiarizando con el ciclo de las reacciones bioquímicas que ocurren para que se transforme y se vayan formando. Aquí ustedes ven que se va formando el NAD, luego se adiciona un protón, un átomo de hidrógeno y pues se va formando cada una de las estructuras o de las monedas energéticas que hemos hablado anteriormente. Y también se libera, como ven aquí, dióxido de carbono que se libera en la célula y luego se libera, se expulsa a través de la sangre y pues nosotros vemos que lo mandamos cuando botamos, inspiramos, expiramos. Así que eso es lo importante del ciclo de Krebs. Ahora, viene la siguiente fase. Primero fue glucólisis, luego ciclo de Krebs, ahora viene la cadena transportadora de electrones. Y que también al final la importancia de ella no es más que la producción de ATP. Y lo que ocurre es que durante todo este proceso de transporte de electrones, las moléculas transportadoras se oxidan y reducen. Y todo esto es importante nuevamente para producir más ATP, más NADH, más FATH. Y se adiciona una serie de átomos de cargas eléctricas que permiten entonces que se formen más ATP y se forma más FATH y más NADH2. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque aquí lo dice, en la cadena transportadora de electrones se producen 32 moléculas de ATP, mientras que recordemos que en glucólisis se formaban 2 y en ciclo de Krebs se formaba 1. Entonces, eso es lo importante de ver que en la cadena transportadora de electrones se forman la mayor parte de moléculas de ATP, pero que hay una combinaciones de moléculas como NADH y FATH. Y así uno puede hacer un balance entonces de cuánto se forma y cuál es la diferencia que hay entre cada una de las fases que se forman y en qué fase se forman más. ¿Dónde se forman más ATP? A ver, ¿dónde se forma más? En la cadena transportadora de electrones. Allí es donde se forma la mayor cantidad de ATP. Volvemos a hacer un resumen. Glucólisis, 2 ATP, un NAD, 2 NADH,
Ciclo de Krebs, 3 NADH, un FAT, un ATP, y en cadena transportadora de electrones 32 ATP. Eso es importante. Al final, al final se van a formar aproximadamente 34 ATP, pero en ganancia bruta incluso aparecen 36 o 38 porque hay algunos libros que contemplan incluso los dos que se gastan. Así que le va a aparecer, como en este ejemplo, le van a aparecer 38 ATP porque también se forman NADH y 2 FADH. Se contemplan cada una de esas moléculas energéticas. Y el total aparece como 38 en algunos libros, pero en otros le va a aparecer 36 e incluso 34 porque no contemplan los dos que se gastan en glucólisis o no contemplan las moléculas energéticas como FAT, como NAD. Vamos a la parte de fermentación, que volvemos a recordar, cuando en la glucólisis no había oxígeno, o sea, de forma anaeróbica, entraba en fermentación. ¿Y eso para qué es importante eso de la fermentación? Déjenme buscar, que parece que hay alguien que está tratando de entrar. Ya. Eso de la fermentación, ¿dónde lo vemos? Estoy seguro que a cada uno de ustedes les gusta el yogur, y el yogur con una serie de microorganismos a base de fermentación, pues se produce y ocurre lo que se conoce como la fermentación láctica, y lo que hacen es agregar una bacteria que se llama lactobacillus para que genere la fermentación y láctica de la lactosa, que no es más que un azúcar, y se produzca el yogur. Y esta es la ruta metabólica de cómo ocurre la fermentación láctica, y no solamente es exclusivo del yogur, sino que es una vía metabólica que la siguen todos los que son los músculos esqueléticos en anaerobiosis, o sea, anaerobiosis, es decir, en ausencia de oxígeno. Así que eso ocurre en los yogures, ocurre en la leche, ocurre en los quesos, y pues se puede utilizar bacterias y hongos para que ocurra la fermentación. Y este es el proceso: a partir de la misma glucosa, el azúcar, se producen entonces 2 ácidos lácticos y 2 ATP. Y al final es lo importante, la producción del ATP, o sea, la energía. Lo vemos en queso, en todos los quesos que comemos generalmente, en los yogurts. También hay otro tipo de fermentación, se conoce como la fermentación alcohólica, en la cual se utiliza levadura, bacterias y hongos para fermentar o producir alcohol. En el caso de nosotros, lo que haríamos es, por ejemplo, poner pan y le podemos agregar levadura, que venden por ahí comúnmente para hacer harina, y vamos a obtener entonces que se va a producir alcohol. Esta es la reacción: una molécula de glucosa va a producir 2-etanol, que no es más que alcohol, se libera dióxido de carbono y nuevamente se produce ATP, que es nuestra moneda energética, es lo que nos va a dar la energía. O sea que en ambas rutas, con ausencia de oxígeno y con oxígeno, se produce ATP, solamente que cambian los productos. Pues se forma alcohol en el caso de la fermentación, y en el caso de la industria es muy utilizado para generar, por ejemplo, la cerveza, el alcohol y otras sustancias más. Los vinos, se utiliza este tipo de fermentación y es muy importante conocerlo. Si usted quiere hacer en su casa alcohol artesanal, usted sabe que tiene que conocer un poquito ahí, pues, como quien dice, de la fermentación, de la ruta metabólica, de la respiración celular, de por qué eso ocurre. También aparece la fermentación butírica, que no es más que la conversión de azúcares como la lactosa en ácido butírico, y se utiliza un género de bacteria llamada Clostridium, y es responsable de que la materia se ponga, la mantequilla se ponga rancia. Cuando usted ve que usted tiene mantequilla y se pone rancia, lo que se ha formado es ácido butírico, producto de una bacteria que transforma y hace que se ponga como rancia, un sabor malo. Y esa es una bacteria que se llama Clostridium. Aquí vemos la mantequilla, o un pedazo de mantequilla,
Y esta es la reacción que tenemos del ácido butírico, cómo se forma ácido butírico y se libera agua, pues producto de que se pone rancia, y aquí está la bacteria, Cetobacter aceti, y es lo que hace que ocurre los cambios que ocurren. También uno puede hacer que se forma ácido acético o la fermentación acética, producto de un acetobacter, como le he dicho, y es la producción de ácido acético, que no es más que vinagre. ¿Qué pasa cuando usted pone alcohol? Usted puede transformar ese alcohol en ácido acético o vinagre. Y eso es lo que uno conoce, que a veces dice se dañó el alcohol o se dañó el vino porque se formó el ácido acético o se formó vinagre. Entonces todo eso puede ser creado o transformado con tipos de reacciones en términos de respiración celular. Y, o sea, son todos los usos que se les puede dar a los productos de fermentación. Y hay muchos más. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo algún tipo de ejercicio, lo que les gusta hacer ejercicio, y usted agarra una pesa o comienza a saltar, usted ve que luego de un tiempo usted le duelen los músculos y siente que le duele y le duele y ya usted deja de hacerlo. Y al día siguiente amanece que no puede ni mover la mano y siente un dolor. Bueno, lo que pasó fue que el músculo, la célula se quedó sin oxígeno, entró en fermentación y se formó el ácido acético, y ese ácido acético en la célula o en los músculos duele. ¿Qué tiene que hacer? Hacer ejercicio para que libere ese ácido acético, las células se oxigenen y luego entonces por metabolismo se vaya ese ácido acético a la sangre, se libera a través de la excreta, de las orinas y demás. Entonces por eso es que duele, porque hay formación de ácido acético ahí que tenemos en el, perdón, dentro de los músculos. Usted tiene formación del ácido acético, que es el que hace que duelan los músculos. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor, todo claro. ¿Seguro? No, profe, está bien. Parte tampoco, profe. Por mi parte tampoco, profe. ¿Cómo? Por mi parte tampoco, profe. Los demás. A ver, Ninguna, profesor. Tampoco, profe, tampoco. resumen. ¿Cuáles son los 3 pasos de la respiración celular? No había preguntas, así que yo asumo que eso estaba ya claro. Está bien, profesor, se las voy a decir. Las Diga. 3 que Las 3 fases que hemos estudiado de la respiración celular. Es yo pensé que eran las 3 moléculas. ciclo de Krebs y cadena de transporte. Repítelo de nuevo, por favor. Glucólisis, ciclo del Krebs Ciclo de y Krebs. cadena de transporte de electrones. Muy bien. ¿La glucólisis dónde ocurre? ¿Dentro o fuera de la mitocondria? Lo repetí varias veces, ¿no? Ok, eso ocurre en el citoplasma, ¿no? En el citoplasma. Entonces es fuera de la... De la mitocondria. Okay. Ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, ¿dónde ocurre? Ocurre dentro de la mitocondria. Bien, en las cretas mitocondriales, muy bien, dentro de la mitocondria. Eso está bien, eso hay que tenerlo diferenciado. ¿Cuántos ATP se forman en la glucólisis? 2. 2. Muy bien. ¿Cuántos se forman en ciclo de Krebs? Se forma 1. 1. ¿Y cuántos se forman en cadena transportadora de electrones? Se forma 38, pero varía dependiendo de cuánto se gasta también. Ajá, ese es el total, pero allí en cadena transportadora de electrones se forman 32, no lo olviden, ¿ok? Entonces, el total son 38, pero varía, pueden encontrar 34 y 36 en algunos libros, pues por lo que ya le dije, que algunos no contemplan esos 2 que se gastan, otros sí, otros no contemplan 2 FAT, entonces puede variar. Hay algunos que les dirá 36, otros dicen 38, otros dicen 34. Ahí varía según... Disculpe, profesor, una pregunta. En tal caso que venga esa pregunta en el examen, si uno responde con 38 ATP respectivo a la pregunta,
Claro. ¿Se califica como bien Sí, o debemos sí, responder claro. con 32? Claro, porque el enfoque, ya les digo, va a variar un poco y me queda la duda, al menos que yo le ponga un esquema y en el esquema lo ponga a contar. Y usted cuenta, entonces ya tiene que haber una respuesta, ¿entendido? Ok, una respuesta exacta. Okay. Sí, si en el esquema está la cantidad, yo le digo, el ciclo de Krebs hay tantos, en esto hay tantos, usted nada más tiene que contar, ¿cierto? Sí. Ok, así podemos hacer. Si la pregunta es muy abierta, entonces ya eso indica que yo tengo que tomar en cuenta que si usted pone 34, 36, perdón, si la pregunta es muy cerrada o muy abierta también, entonces yo tengo que contemplarlo como bueno, está bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de la respiración celular? ¿Eso para qué sirve? Como un buen panameño lo diríamos. Porque yo tengo que conocer eso de respiración celular. Porque es el proceso en el cual se crea energía, ¿no? Claro, se crea energía, O muy sea, bien. se utiliza oxígeno para convertirlo en glucosa. Claro, Perdón, para convertir la glucosa en energía, perdón. en energía, en ATP. Pero también puede ser, no solamente, hemos visto la glucosa, pero también pueden ser lípidos, es decir, grasas. Grasas también pueden entrar dentro de respiración. Pero principalmente glucosa, pero también pueden ser lípidos. Pero está bien, muy bien. ¿Cuál es la diferencia de estructuras donde ocurre la respiración celular y la fotosíntesis? ¿Cómo se llama la estructura dentro de la célula donde ocurre la fotosíntesis? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el organelo? Lo vimos la semana pasada. Cloroplasto. ¿Cómo se llama la estructura donde ocurre la respiración celular? Lo vimos hoy. Mitocondria. Que no se les olvide eso. Pregunta, ¿quiénes tienen mitocondria? ¿La célula animal tiene mitocondria? ¿Sí o no? Sí, profe. No, quizás, tal vez. Tiene, profe, yo creo que sí. No sé. No me acuerdo. ¿Qué creen ustedes? Si hace procesos Tanto metabólicos. las células Sí, sí, vegetales sí. como las animales deben de tener mitocondrias, ¿no? Claro, hacen procesos metabólicos. Recuerden la función. Aguanta, energía. Las plantas necesitan energía. Los animales también. Las bacterias también. O sea, todos los seres vivos necesitan energía, entonces deben tener mitocondria. A diferencia del cloroplasto, que es una estructura para fotosíntesis. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿quiénes hacen fotosíntesis? Las plantas, La planta, profe. ¿Cuántos? algas, Y las algas. ok, entonces, y algunas bacterias. Entonces, ellas son las que deben tener cloroplasto. Pero el ser humano hace fotosíntesis. No. No, ¿Los No, no, profe. animales hacen fotosíntesis? No. no. No, profe. Nosotros hacemos un proceso diferente que sería el anabolismo y el catabolismo de la energía, ¿no? Metabolismo. Sí, tenemos metabolismo y principalmente tenemos de ambos, anabólicos y catabólicos, pero no hacemos fotosíntesis, no hacemos fotosíntesis. Eso lo hacen plantas, algunas bacterias hacen fotosíntesis. Y por ahí podrán haber algunas excepciones, ¿no? Quedan abiertos, siempre hay excepciones, pero generalmente no. Bien, ya hemos hablado del mensual, entonces para la siguiente semana tienen un taller que es la parte sumativa, la que está en la plataforma. Siempre hay actividades formativas que ustedes mismos pueden investigar. Lo que yo sugiero es que investiguen un poco más de la respiración aeróbica y anaeróbica y las diferencias. Aquí lo hemos visto muy por encima. Hay algunos artículos científicos que lo voy a subir ahí a la plataforma por si quieren leer, deberían leerlo.
algo que es muy importante, que esto lo podemos enfocar, es el análisis de la importancia de una buena alimentación para obtener nutrientes. Imagínense que usted coma mucho azúcar y mucho azúcar y mucho azúcar y mucho azúcar y todo ese azúcar, toda esa glucosa entra en respiración, pero llega un punto en el que ya el cuerpo no puede, necesita ayuda de alguien que regule demasiado azúcar en la sangre. Es la insulina, una hormona que produce el páncreas. Pero ya usted está comiendo demasiado azúcar y azúcar, y ya el cuerpo dice, ya tengo demasiada energía, ATP por aquí, ATP por allá, y comienza usted a almacenarse, ese ATP se comienza a transformar en grasa, y comienza usted a engordarse, y la sangre llena de azúcar que no se puede degradar, y se pone espesa la sangre. Entonces, allí viene la persona y dice, hay un daño en el páncreas, probablemente demasiada insulina se le pide, y entra usted y queda como diabético. Entonces es importante aquí la parte de cómo se relaciona la respiración celular con enfermedades como la diabetes. ¿Ven? ¿Pueden ver? Y uno puede entender un poco mejor eso de la diabetes. Bien, entonces hay un taller que ya está en la plataforma, ya está esta presentación también en la plataforma para que resuelvan ese taller. El taller, para resolver el taller tienen que leer nuevamente esta presentación más lo que dice en el taller y van a poder desarrollarlo. ¿Preguntas? Reporte ninguna, profe. ¿Los demás? El mensual es de 6 a 8, ¿verdad, profe? Sí, tienes un intervalo de tiempo de 6 a 8 para resolverlo. Probablemente lo puedas resolver en media hora o menos.